Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Qued.g, tu canal de computación cuántica. Hoy vamos a tratar de explicar una de las subrutinas en el mundo de la computación cuántica más importante, Quantum Phase Estimation, o estimación cuántica de fase, que junto con la transformada cuántica de Fourier es de las subrutinas que más vamos a utilizar en absolutamente todos los algoritmos. Dicho esto, comencemos. La verdad es que tenía muchas ganas de trabajar ya este tema, porque esto nos va a permitir desbloquear un montón de algoritmos que os quería contar. Por ejemplo, el HHL, para resolver sistemas de ecuaciones en un ordenador cuántico, necesita del Quantum Phase Estimation. Otro algoritmo que tengo pendiente es el de contar el número de soluciones que tiene un problema. Dado un oráculo, por ejemplo, para trabajar con Grover o lo que sea, este suele marcar una solución. Puede marcar más. Pero siempre necesitamos saber cuántas va a marcar, porque eso va a determinar el número de repeticiones del algoritmo de Grover. Entonces es un procedimiento que tenemos que hacer antes de ejecutar el algoritmo. Pues bien, este ejercicio de conteo se hace a través del Quantum Phase Estimation. O mismamente el algoritmo de SOR, con esta subrutina, tiene una nueva interpretación. Entonces es algo muy importante que tenemos que conocer. Y dicho esto, el objetivo de hoy va a ser, en primer lugar, entender qué hace esta subrutina, ver cómo lo podemos representar en un circuito cuántico y finalmente nos pondremos un poquito más técnicos y veremos que matemáticamente tiene sentido lo que estamos haciendo. Para entender lo que consigue hacer el Quantum Phase Estimation, tenemos que recordar un poquito de álgebra básica, y es el concepto de autovector y autovalor. Para ello, supongamos que A es una matriz. Si tenemos un vector v que cumple que a por v es igual a lambda por v, donde lambda es un escalar, diremos que v es un autovector de a y lambda es el autovalor asociado a v. Esto es bastante raro, o sea, no suele pasar con cualquier vector que cojamos. Por ejemplo, si nuestra matriz es 0, 1, 1, 0, y probamos, por ejemplo, con el vector 1, 0, vamos a ver que la multiplicación nos da 0, 1, que eso no se puede expresar como el vector por un escalar. En este caso particular, si hubiéramos cogido el vector 1 menos 1, si hacemos la multiplicación, vamos a ver que la salida es menos 1, 1, que lo podemos reescribir como menos 1 menos 1. Por tanto, este vector sí que sería un autovector de nuestra matriz y el autovalor asociado sería menos 1. Perfecto, pues ya sabemos estos conceptos básicos que nos hacían falta. Pues bien, el algoritmo de Quantum Phase Estimation nos dice lo siguiente. Imaginemos que nos dan un operador U y un autovector de ese operador U. Es decir, sabemos que U aplicado a phi es igual a cierto lambda por phi. Esto se puede interpretar igual que lo hemos visto antes, porque sabemos que U al final es una matriz por detrás y phi por detrás es un vector. Entonces nos da lo mismo pensar en matrices y vectores que pensar en estos operadores cuánticos. Pues bien, la pregunta es, ok, ¿cuál es ese lambda? ¿Cuál es el lambda que satisface esta igualdad? Pues eso es lo que resuelve el Quantum Phase Estimation. En particular, al estar trabajando con matrices unitarias, porque todo operador cuántico es una matriz unitaria, sabemos que la norma de los autovalores tiene que ser 1. Entonces eso nos limita mucho la cantidad de posibles lambdas donde tenemos que buscar. Y es que sabemos que todo autovalor de estas matrices se puede representar como e elevado a 2pi por un valor tita. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el valor de tita que satisface esta igualdad? Cuando estamos trabajando con números complejos, ese valor de tita, la exponencial, es lo que se suele denominar la fase del número complejo. Y de ahí viene el nombre del algoritmo, estimación de la fase cuántica.
De acuerdo, pues el siguiente paso es entender cómo codificamos el Quantum Phase Estimation dentro de un circuito cuántico. Y para ello, el circuito final sería esto que estamos viendo aquí. Vamos a dividirlo en dos partes. Tenemos por un lado los qubits de estimación y los qubits objetivo. Dentro de los qubits de estimación vamos a empezar poniendo unas Hadamard. Y en los qubits objetivo, la codificación de nuestro autovector. Después va a haber un conjunto de puertas control. En particular, una puerta control, la primera, donde arriba vamos a aplicar U 2 elevado a n-1 veces. El siguiente control, en el siguiente qubit, va a ser una aplicación de U 2 elevado a n-2 veces. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a un simple control U. Después de esto, aplicaremos una QFT inversa en la parte de estimación y obtendremos un valor. Ese valor nos va a dar cuál es la aproximación del tita que estamos buscando. Y en particular, cuantos más qubits añadamos dentro de la zona de estimación, con mayor precisión nos acercaremos al tita valor, al valor real de tita que estamos buscando. Realmente, con todo esto, a nivel de programación, no haría falta saber nada más. Es decir, sabemos el objetivo que resuelve esta subrutina y sabemos cómo codificarlo. Tratando todo esto como una caja negra, pues bueno, sería suficiente para poder desarrollar cualquier otro tipo de algoritmos. Pero como siempre digo, creo que es importante entender matemáticamente por qué este circuito nos va a dar el valor que queremos, porque tal vez en algún momento tenemos alguna idea y necesitamos modificar algo de esa subrutina. Pues realmente, si no entendemos cómo está construida, pues va a ser más complicado conseguir estas adaptaciones particulares a los nuevos problemas que nos encontremos. Entonces, ahora, aunque se vuelva un poquito más técnico, vamos a ir a la pizarra para entender cada una de estas partes. De acuerdo, pues aquí tenemos nuestro circuito. Lo que vamos a ver es que efectivamente cuando medimos al final vamos a obtener la fase que estábamos buscando. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el estado que tenemos inicialmente? Bueno, pues vamos a empezar en el estado phi 0, que en particular tenemos n ceros, ¿vale? Los qubits de aproximación, de estimación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Aplicar unas puertas Hadamard a los qubits de estimación. Y esto nos va a generar el siguiente estado. Phi 0 más 1 partido raíz de 2 n veces. Entonces aquí hagamos un pequeño paréntesis y recordemos que por definición, por ser phi un autovector del operador U, se va a cumplir que esto es igual a e elevado a 2 pi y tita de phi, siendo tita el valor que queremos estimar. Y del mismo modo, si elevamos U a cualquier cosa, digamos K, esto va a ser igual a 2 pi y tita K de phi. Entonces, con esta definición, vale, ahora vamos a reescribir esto. Básicamente, podemos sacar factor común, 2 a la n, estado phi, y esto es ese producto 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sucesivamente. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con este operador control U? Estamos aquí en el primer qubit. Pues bien, en particular, el 0 no va a hacer nada y el 1 va a aplicar una fase, va a aplicar la puerta U a dicho estado, lo que va a generar una fase. Es decir, esto se va a transformar en 1 partido raíz de 2 elevado a n de phi de 0 más e elevado a 2 pi y tita 2 elevado a n menos 1, 1. Repitamos, ¿de dónde sale este valor? Vale, el 0 no pasa nada porque es una puerta al control y el 1 va a mandar phi en phi elevado a 2 pi tita 2 elevado a n menos 1. En particular, ese valor lo podemos meter aquí junto a este 1. Del mismo modo, para el siguiente término, el 0 va a ir al 0 por ser una puerta control y el 1 lo que va a aplicar es la puerta
2 elevado a n-1, de nuevo, sobre el estado phi. Por lo tanto, si cogemos la fase y la ponemos junto al 1, se nos va a quedar e elevado a 2pi y tita, 2 elevado a n-2. Entonces así sucesivamente hasta que llegamos al último término. El último término es 0 más e elevado a 2pi y tita por nada más del ket 1. ¿Por qué? Porque simplemente en el último aplicamos la puerta u. Y como podemos ver, aplicar la puerta u nos va a dar esa fase de 2pi y tita. Entonces la clave está ahora darse cuenta que esta expresión que tenemos aquí es igual. Es lo mismo que el estado phi y después 1 partido raíz de 2 a la n de el sumatorio desde k igual a 0 hasta 2 a la n menos 1 de e elevado a 2pi y tita k de k. Puede parecer una expresión un poco complicada que acabamos de poner así de repente, pero no hay más que ir multiplicando todos los términos, es decir, quitar los paréntesis y reagrupar. Lo que vamos a ver es que en los exponentes se quedan justo unas expresiones en binario para todos los valores de k y simplemente agrupando vamos a ver que se cumple esta igualdad que tenemos aquí. Entonces, este estado es lo que tendríamos en este momento, antes de aplicar la QFT inversa. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si aplicamos la QFT inversa. Pero para ello, pues primero tenemos que recordar cuál era la definición de la QFT. Que ya tenemos un vídeo, pero básicamente la definición es que manda un estado x en 1 partido de raíz de 2 elevado a n, desde k igual a 0 hasta 2 a la n menos 1, de e elevado a 2pi y x k partido 2 a la n de k. Esta es la definición de la QFT, donde en este caso x tiene que ser un valor entero. Entonces, ¿dónde está la clave? Pues bueno, solo hay que darse cuenta de qué pasa si al valor x le sustituimos por el valor 2 elevado a n tita. Pues bien, por definición, aplicar la QFT a 2 elevado a n tita va a ser igual a 1 partido raíz de 2 a la n sumatorio desde k igual a 0 hasta 2 a la n menos 1 de e elevado a 2pi y ahora ponemos el valor de x, que es 2 a la n tita k partido 2 a la n. En este caso, si cancelamos estos términos, por ser iguales, se nos queda e elevado a 2pi y k, que es justamente el output que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, sabemos que si aplicamos la QFT a 2 elevado a n tita, vamos a obtener el estado que teníamos. Por tanto, si al estado que teníamos le aplicamos la QFT inversa, lo que vamos a generar es precisamente 2 elevado a n tita, que eso va a ser el valor obtenido en esta medición que tenemos aquí. Entonces, bueno, dado ese valor en particular, dividimos entre 2 a la n y vamos a obtener tita. Entonces, como decimos, este no es un método que nos va a dar el valor de tita exacto, sino que nos lo va a aproximar. Y el error que vamos a tener va a depender de cómo de lejos esté la expresión 2 a la n de tita de parte entera de 2 elevado a n de tita. Por tanto, cuanto más próximos hagamos esas cantidades, añadiendo más qubits, menos error vamos a tener. De todas formas, en un próximo vídeo vamos a programar todo esto y creo que se va a ver muy claro precisamente estos problemas de aproximación y cómo se van solucionando con el número de qubits. Entonces, bueno, espero que no se haya hecho demasiado denso. Como digo, es una subrutina súper importante que vamos a utilizar un montón, así que la tenía que explicar sí o sí. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.